Hola papacitos y papacitas, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, como podrán ver, hoy vamos a estar mostrando casos paranormales con evidencia en Minecraft, tercera parte. Esta parte es gracias a que tanto como la primera y segunda parte tuvieron éxito, estando cerca de las 2000 vistas y más de 60 likes, y si quieren ver más partes dejen su like y suscríbanse al canal y deja tu historia en los comentarios, porque estaremos haciendo una serie de contando historias paranormales de suscriptores en Minecraft, así como creepypasta del mismo juego, así como de otros juegos y temas. Ahora sí, sin más que decir, y si te gustan las góticas chichonas, comencemos. El primer caso nos lo envió una jugadora que, según cuenta, estaba comenzando un mundo completamente nuevo de Minecraft. No había hecho nada extraño. Creó el mundo, apareció y empezó a caminar buscando un lugar donde construir su primera casa. El punto de aparición estaba en un bosque de abedules. Mientras recogía madera, decidió mirar alrededor para ubicarse. Fue entonces cuando, entre los árboles que estaban bastante lejos de ella, vio algo que no esperaba encontrar. Era una silueta completamente negra. A simple vista podría parecer un jugador, pero había algo que no cuadraba. No podía distinguir ninguna parte de su cuerpo, solamente una figura oscura y dos ojos blancos que parecían estar mirando directamente hacia ella. Lo primero que pensó fue que se trataba de otro jugador. Pero estaba jugando sola. La jugadora tomó una captura porque pensó que quizá estaba viendo mal la distancia. Después de unos segundos, la figura desapareció detrás de los árboles. Ella siguió jugando. No le dio demasiada importancia hasta que volvió a verla. Esta vez estaba mucho más lejos, al otro lado del bosque. No se acercaba. Simplemente permanecía quieta. La jugadora volvió a sacar una captura. Y aquí es donde el caso se vuelve extraño, porque en las siguientes imágenes que nos mandó aparece la misma silueta en diferentes momentos. Siempre a distancia. A veces parcialmente escondida entre los árboles. En otras ocasiones se puede ver prácticamente completa, parada en un lugar desde donde tiene una línea directa hacia la jugadora. Nunca aparece atacándola. Nunca corre hacia ella. Solamente está ahí. La jugadora cuenta que cada vez que intentaba acercarse para comprobar qué era, la silueta dejaba de estar en ese sitio. No necesariamente desaparecía frente a sus ojos. Simplemente, cuando llegaba al lugar donde debería encontrarse, ya no había nada. Y después de continuar caminando, volvía a encontrarla en otro punto. Eso fue lo que terminó poniéndola nerviosa. Porque una cosa es encontrarte algo extraño una vez. Pero cuando llevas varias capturas y en todas aparece la misma figura observándote desde diferentes lugares, empieza a ser difícil pensar que simplemente fue una coincidencia. Según su relato, terminó abandonando esa zona del bosque y construyó una pequeña casa bastante lejos del lugar donde había aparecido. Pensó que, si realmente se trataba de algún error, no volvería a verla. Pero la última captura que nos envió muestra nuevamente el bosque. Y entre los árboles, bastante lejos de la casa, vuelve a aparecer la misma silueta negra. Quieto. Con los ojos blancos. Mirando directamente hacia donde estaba ella. Lo más extraño de este caso no es que la figura apareciera una vez. Es que, en todas las evidencias que nos mandó, parece estar haciendo exactamente lo mismo. No importa dónde esté la jugadora. La silueta siempre termina apareciendo a cierta distancia. Y siempre parece estar mirándola. Este caso nos lo envió un jugador que acababa de comenzar un mundo nuevo. Apenas apareció, comenzó a caminar normalmente por el mundo. No estaba buscando nada en particular, pero después de avanzar un poco encontró algo que le llamó la atención. Había un bloque de inframundita con fuego en la parte de arriba. Esto era extraño por una razón bastante sencilla. La inframundita es un bloque que normalmente se encuentra en el Nether, así que encontrar uno en el mundo normal ya era algo que no esperaba. Pero lo más extraño era que ese bloque estaba encendido. El jugador continuó caminando. Poco después encontró más bloques de inframundita. Esta vez había dos colocados en un árbol.
No tenían fuego encima. Simplemente estaban ahí, formando parte del árbol de una manera que no tenía sentido. El jugador siguió avanzando y encontró algo todavía más extraño. En el suelo había una cruz construida con esos mismos bloques de inframundita. No había nada más alrededor. Solamente la cruz. Y cuando parecía que aquello ya era suficientemente extraño, encontró otra. Esta vez la cruz estaba flotando en el aire. Estaba construida igualmente con bloques de inframundita, pero a diferencia del primero que encontró al comenzar su mundo, ninguno de estos tenía fuego encima. El jugador terminó tomando varias imágenes de lo que había encontrado. Primero, aquel único bloque de inframundita con fuego. Después, los dos bloques colocados en un árbol. Luego, la cruz en el suelo. Y finalmente, la cruz flotando en el aire. No sabemos por qué aparecieron esos bloques ni quién los colocó. Pero lo extraño del caso es la manera en que fueron apareciendo mientras el jugador simplemente avanzaba por su mundo. Y de todas las evidencias, hay un detalle que destaca sobre los demás. El primer bloque que encontró era el único que estaba encendido. Este caso nos lo envió una jugadora que ya tenía bastante experiencia en Minecraft. Se encontraba jugando un mundo survival en solitario y, hasta ese momento, no había ocurrido absolutamente nada fuera de lo normal. Todo cambió cuando cayó la noche. La jugadora se encontraba cerca de una montaña cuando vio algo a lo lejos. Era el personaje de Alex. Lo extraño era la posición en la que estaba. Alex se encontraba con los brazos levantados, completamente quieta sobre la montaña. La jugadora pudo verla desde lejos, pero no sabía qué estaba haciendo ahí. Sin embargo, aquel no sería el último avistamiento. Conforme continuó avanzando por su mundo, comenzó a encontrar nuevamente a Alex en diferentes lugares. En algunas ocasiones aparecía a la distancia, simplemente observándola. En otras, volvía a encontrarla en lugares completamente distintos. Incluso llegó a verla dentro de minas. La jugadora seguía avanzando por el mundo y los avistamientos continuaban apareciendo. Lo que hace extraño este caso es que no se trató solamente de una aparición aislada. Alex volvió a aparecer en diferentes lugares mientras la jugadora continuaba jugando su mundo survival. En las evidencias que nos envió se pueden apreciar algunos de estos encuentros. Alex apareciendo a la distancia, observándola, y también los avistamientos dentro de las minas. No sabemos qué era exactamente aquello que estaba viendo la jugadora. Lo único que sabemos es que comenzó con una sola aparición durante la noche, sobre una montaña, con Alex de pie y los brazos levantados. Y conforme la jugadora siguió avanzando por su mundo, siguió encontrándola. Este caso nos lo envió una jugadora que solamente compartió 3 capturas de aquella partida. Según nos relató, durante ese mundo tuvo la sensación de estar siendo acosada por alguien. Lo extraño es que nunca pudo ver claramente quién o qué podía estar detrás de esa sensación. En las 2 primeras imágenes no hay nada especialmente aterrador. La jugadora aparece en un bioma de bosque de abedul y todo parece completamente normal. Incluso podemos ver que llevaba una espada de oro, por lo que se nota que no era alguien que acababa de comenzar a jugar. Pero la tercera captura cambia completamente la situación. Si miramos al fondo de la imagen, detrás de uno de los árboles, se puede distinguir algo que parece ser un brazo. A primera vista podría pasar desapercibido. Por la forma y el aspecto que tiene, parece pertenecer a algo parecido a un jugador, aunque con la imagen no podemos saber exactamente qué era. Según la jugadora, fue precisamente después de darse cuenta de aquello cuando decidió acercarse para comprobarlo. Pero cuando llegó hasta el lugar donde había visto el brazo, ya no había nada. No encontró a nadie detrás del árbol. Y eso es lo que hace que estas 3 imágenes resulten tan inquietantes. Las primeras 2 capturas muestran una partida completamente normal. Pero en la tercera aparece, casi escondido detrás de un árbol, ese brazo que aparentemente no debería estar ahí. Y cuando la jugadora decidió acercarse para comprobar qué era, simplemente había desaparecido.
Este caso nos lo envió un jugador que estaba jugando un mundo survival completamente en solitario. Según cuenta, hasta ese momento todo había transcurrido con normalidad. No había ocurrido nada fuera de lo común mientras jugaba. En determinado momento decidió bajar a una mina para conseguir algunos recursos. Mientras estaba allí consiguió algo de cobre y, después de salir, utilizó ese material para hacerse un hacha de cobre. Hasta ese momento, todo estaba perfectamente normal. El problema ocurrió cuando salió de la mina. Mientras se encontraba afuera, escuchó algo extraño. Según el jugador, lo que escuchó parecía ser una voz diciendo: "Ven aquí". El jugador se sacó de onda al escuchar aquello, principalmente porque estaba jugando completamente solo. Después de escuchar la voz, comenzó a mirar alrededor para intentar encontrar de dónde había venido. Fue entonces cuando, en una orilla cerca del mar, encontró algo todavía más extraño. Había un pequeño hueco. Y dentro de ese espacio se podía ver lo que parecía ser un brazo de Steve. El jugador se quedó mirando el hueco e intentó comprobar qué era exactamente lo que estaba viendo. No parecía tener mucho sentido. Así que decidió revisar el espacio completo. Miró cuidadosamente para encontrar alguna explicación, pero cuando terminó de revisar el lugar, ya no había nada. El brazo había desaparecido. No encontró a ningún jugador dentro del hueco ni volvió a ver aquello que había visto unos momentos antes. Lo único que quedó registrado fueron las imágenes que el jugador alcanzó a tomar. Y aunque son pocas, muestran precisamente el momento en el que encontró aquel pequeño hueco en la orilla y lo que parecía ser un brazo de Steve dentro. Bueno caballeros y caballeras, esto ha sido el video de hoy, tal vez algo corto pero prometo hacer vídeos más largos si se suscriben al canal, comentan su historia paranormal y comparten con sus amigos, para más vídeos de Minecraft u otras cosas de terror, si no lo hacen por mí háganlo por las góticas culonas.